happened? Was anything done about the situation? Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y hoy analizamos a personas que intentaron alertar sobre psicópatas y asesinos letales. Her boyfriend followed a pickup truck, but he got caught at a light. Janine Lewens nos advirtió sobre Mark Dutroux. La madre de Mark Dutroux, Janine Lewens, fue una de las primeras en reconocer que algo andaba muy mal con su hijo, mucho antes de que se convirtiera en uno de los criminales más conocidos de Europa. Mark Dutroux is a textbook psychopath. Ella describió repetidamente a Mark como anormal, manipulador y violentamente impredecible durante su juventud y adultez temprana. Después de que Dutroux fuera arrestado por una serie de secuestros y agresiones, volvió a advertir a las autoridades que era muy peligroso y que nunca debía ser liberado. Dutroux is an expert manipulator. He made everyone cry. He made everybody believe that his family had abandoned him. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, Mark Dutroux obtuvo la libertad condicional anticipada y cometió los horribles crímenes que posteriormente conmocionaron no solo a Bélgica, sino al mundo. Unfortunately, Dutroux is the one thing that Belgium would not want to be remembered for. Psiquiatras nos advirtieron sobre Edmund Kemper. Antes de que Edmund Kemper se hiciera conocido por asesinar a sus abuelos y posteriormente por la serie de asesinatos que lo hicieron infame, pasó su adolescencia en instituciones psiquiátricas. Kemper was diagnosed a paranoid schizophrenic and sent to the secure Atascadero State Hospital. Durante ese periodo, varios psiquiatras lo evaluaron exhaustivamente, documentando sus fantasías violentas, su falta de conexión emocional, sus tendencias manipuladoras y su inteligencia excepcionalmente alta. Algunos informes manifestaban de forma explícita que Kemper nunca debía ser liberado, ya que seguía siendo un peligro grave para la sociedad, con una ideación homicida profundamente arraigada. They treated him and I think they thought they cured him. Sin embargo, un evaluador finalmente recomendó su liberación, mientras que varios psiquiatras expresaron su preocupación de que estuviera enmascarando su comportamiento. La historia les dio la razón trágicamente, cuando los delitos de Kemper tras su liberación aumentaron mucho más de lo previsto. He's where he's supposed to be, and society's better off for that. And I hope he never gets out. Kim Rosmo nos advirtió sobre Robert Pickton. Kim Rosmo fue el primer policía de Canadá con un doctorado en criminología y fue pionero en la técnica ahora conocida como perfil geográfico. I was able to obtain data going back about 20 years on the number of unfound missing persons, particularly women, from the area of interest. Y a finales de la década de 1990, Rosmo advirtió a las autoridades de Vancouver que un asesino en serie era casi con toda seguridad responsable de la desaparición de docenas de mujeres del Downtown East Side. Su análisis geográfico apuntaba a una zona específica de Port Coquitlam, el área exacta donde Robert Pickton vivía y operaba su granja. This was, to put it scientifically, a statistically significant spatial temporal cluster, meaning something was happening. Rosmo presionó repetidamente al departamento para que tratara los casos como si estuvieran conectados y fueran urgentes. Pero la alta dirección desestimó sus advertencias, considerándolas exageradas. Años después, Pickton fue arrestado en su granja, donde los investigadores encontraron pruebas que lo vinculaban con los asesinatos de docenas de mujeres desaparecidas. The discovery of all those remains, all over the place, must have been truly horrifying. Campistas nos advirtieron sobre Rodney Alcalá. Fue en un campamento de arte en New Hampshire en 1971 cuando el personal descubrió que uno de sus nuevos consejeros no era quien decía ser. He changed his name to John Berger and moved to New Hampshire. El hombre tranquilo y melenudo que se hacía llamar diferente era en realidad Rodney Alcalá, un fugitivo de la lista de los más buscados del FBI por un brutal asalto a una niña de 8 años en California. La verdad se supo solo después de que un par de campistas con vista aguda reconocieran su rostro en un cartel de búsqueda y alertaran a los adultos. Two girls went to their local post office and they looked and there was Rodney Alcala's photo on the FBI 10 Most Wanted list. And they looked up and said, "Oh my gosh, that's Mr. Berger." El personal contactó inmediatamente a las autoridades, lo que llevó al arresto de Alcalá años antes de que el mundo lo conociera como el Dating Game Killer.
o el asesino del juego de citas. Please welcome Rodney Alcala. Desafortunadamente, aunque la preocupación de los campistas y las acciones del personal pusieron a Alcalá de nuevo en el radar de las fuerzas del orden, el sistema lo liberó demasiado pronto. Marco y Terezia Butkovich nos advirtieron sobre John Wayne Gacy. Marco y Terezia Butkovich no solo desconfiaban, sino que eran persistentes. Su hijo adolescente, John Butkovich, desapareció en 1975 tras una disputa con su empleador, el contratista John Wayne Gacy. In August of 1975, Johnny Butkovich's car was found abandoned at Lawrence and Sheridan. Los Butkovich sospecharon inmediatamente de Gacy, ya que su hijo había ido a cobrarle el salario impago la noche de su desaparición. Denunciaron esto repetidamente a la policía, visitaron personalmente la casa de Gacy y regresaron una y otra vez exigiendo respuesta. And this youth police, he told me, he talked with the Gacy refused to talk to him. And he should know right away something wrong. En aquel entonces, la policía trató a John como si hubiera escapado voluntariamente y no realizó una investigación exhaustiva. Años después, tras el arresto de Gacy, sus restos fueron encontrados en su propiedad, lo que demostró que los Butkovich tenían razón desde el principio. Gacy's last words were, "Kiss my ass." Those are the words of a man who absolutely didn't mind what he'd done. Sasha Reed nos advirtió sobre Bruce McArthur. La criminología y académica Sasha Reed estaba investigando el comportamiento de personas desaparecidas y delincuentes reincidentes cuando comenzó a notar patrones preocupantes en la comunidad LGBTQ+ de Toronto. It feels like nothing is being done by the police. Are our lives worth it? Antes de que la policía vinculara públicamente las desapariciones, Reed cumplió una lista por su cuenta. Observó similitudes en los perfiles de las víctimas, los lugares de desaparición y los informes comunitarios de encuentros sospechosos. Muchos de ellos apuntaban a la probabilidad de que un depredador reincidente operara en la zona. For the next 7 years, a killer continues to hide in plain sight. Reed compartió sus preocupaciones con los miembros de la comunidad. Aunque no forma parte de las fuerzas del orden, sus advertencias precedieron a la investigación que finalmente descubrió a Bruce McArthur, un paisajista independiente que asesinó a varios hombres a lo largo de algunos años. I think Bruce McArthur was good at deception. I think he deceived his family. I think he deceived his roommate. I think he deceived the police along the way. He ultimately was very good at living a double life. Kathleen Maddox nos advirtió sobre Charles Manson. Antes de que Charles Manson se convirtiera en sinónimo de violencia y manipulación sectaria, su madre, Kathleen Maddox, llevaba años señalando la inestabilidad de su hijo. He was left to his own devices, got involved in delinquent/criminal activities. Aunque luchó contra su propia inestabilidad, Kathleen Maddox reconoció pronto que no podía controlar a Charles y facilitó su ingreso en varios reformatorios, donde los funcionarios documentaron repetidamente su comportamiento antisocial. Los primeros informes judiciales y de libertad condicional sobre la juventud de Manson reflejan sus temores, destacando su comportamiento antisocial, sus constantes mentiras y su falta de apego. When you grow up on the street, particularly if you're short and slight like Manson is, you have to be able to learn how to read people very, very quickly and determine who you can get over on and who you can't. And Manson was excellent at that. Pero cada vez que lo liberaban, las advertencias, tanto maternas como oficiales, se veían eclipsadas por el hacinamiento en las cárceles, las condenas cortas y los fallos sistémicos. Charlie, I think he was made into a monster by his upbringing, but he still had a choice. Robert Woods nos advirtió sobre Gary Ridgway. Uno de los primeros en dar la voz de alarma sobre el asesino de Green River, Gary Ridgway, fue Robert Woods, novio de la víctima Marie Malvar. El 30 de abril de 1983, Woods informó haber visto a Marie subirse a la camioneta de un hombre de cabello oscuro. My Aunt Marie and her boyfriend at the time were getting into an argument, and she had gotten out the car and she started walking up towards the bus stop. Él intentó seguir el vehículo, pero lo perdió de vista y posteriormente denunció su desaparición a la policía.
Basándose en la información de Woods, los investigadores junto con el padre de Malvar rastrearon la camioneta hasta la casa de Gary Ridgway, lo que llevó a la policía a interrogarlo. The detective knocked on the door and found that the owner of the red pickup was a guy whose name was Gary Ridgway. Ridgway negó cualquier implicación y gracias a la escasa evidencia y a una prueba de polígrafo aprobada, las sospechas en su contra se disiparon rápidamente. Aún así, la vigilancia de Woods puso a Ridgway en la mira de las fuerzas del orden años antes de que el ADN finalmente lo confirmara como el hombre que buscaban. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. Liz Klepfer nos advirtió sobre Ted Bundy. Liz Klepfer no solo desconfiaba de Ted Bundy, sino que lo denunció directamente a la policía en múltiples ocasiones. Tras enterarse de la primera ola de desapariciones en Washington, Liz reconoció similitudes entre la descripción del sospechoso y el comportamiento, los hábitos e incluso el nombre Ted de Bundy según los testigos. Your coworkers brought over the sketch to show to you? Was it because they thought the sketch looked like Ted? Yes. There was something about it that just grabbed my attention. Llamó las líneas directas de la policía, contactó directamente con los investigadores e incluso les proporcionó el nombre, el lugar de trabajo y los datos del coche de Bundy. Aunque sus pistas quedaron registradas, Bundy ya figuraba en varias listas de sospechosos y los investigadores tuvieron dificultades para conectarlo definitivamente debido a la escasez de pruebas. She had multiple contacts with the police, but it kept coming back. He's not your guy. Kepler pasó años aterrorizada de lo que Bundy pudiera ser capaz y sus temores se vieron justificados cuando este confesó haber intentado matarla durante su relación. I still have a sense of disbelief that this man that I love could go out and do such horrific things. ¡Hey! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Glenda Cleveland nos advirtió sobre Jeffrey Dahmer. Glenda Cleveland, junto con su sobrina Sandra Smith y su hija Nicole Childress, lanzó una de las advertencias más desgarradoras e ignoradas en la historia de los crímenes reales. A woman in another apartment building saw him running up the alley and said, "There's a boy running up the alley, something's going on." En 1991, Smith y Childress encontraron a un niño de 14 años, aturdido y herido, deambulando fuera del departamento de Dahmer. Llamaron inmediatamente a la policía, insistiendo en que el niño corría peligro. Glenda Cleveland insistió en ello, volviendo a llamar después de que llegaran los agentes y permitieran a Dahmer llevar al niño de vuelta al interior, creyendo que se trataba de una disputa doméstica entre parejas adultas. Again, this is another remarkable characteristic of these psychopaths is that they have an ability to maintain, a kind of coolness under the most extraordinarily high-pressured circumstances. Cleveland continuó llamando en los días siguientes, reportando olores sospechosos, gritos y comportamiento extraño de la unidad de Dahmer. En cada ocasión, sus preocupaciones fueron ignoradas. La persistencia de Cleveland es uno de los ejemplos más claros de una advertencia que debía haber detenido a un asesino. We really don't know what happened, or something ain't right. ¿Cuál de las advertencias crees que fue la oportunidad perdida más trágica? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.